Un Juan Carlos que quiere un título más en su ya dilatada trayectoria en este Campeonato de España. Tiene 5 en pista cubierta y busca uno más. Arturo Casado fue el campeón el año pasado. Este año Arturo ha pasado de la pista cubierta, enfocando todo su trabajo cara al verano, a la cita con el Campeonato de Europa de pista cubierta. Arranca la final en la que ya se ha puesto en primera posición Álvaro Rodríguez. Es Eugenio Barrios quien se sitúa ahora al frente de la prueba. También Juan Carlos Higuero, muy atento el arandino, que forma ahí un pequeño muro con Álvaro Rodríguez, con el vallisoletano. Por detrás Diego Ruiz, la camiseta azul del burgalés. Manolo Olmedo, que este invierno ha optado por hacer el 1500, y cerrando el grupo Víctor Montaner, este atleta que consiguió la victoria en la prueba B del 1500 de Zaragoza y que ha ido mejorando sus resultados paulatinamente. Barrios, a falta de 6 vueltas. El manchego que sigue ahí en ese grupo de cabeza, el atleta de Quintanar. Y Juan Carlos vuelve a situarse en primera posición. Paso por el 400. Juan Carlos quiere un puesto para el Campeonato del Mundo, y que obviamente ese puesto pasa por conseguir aquí la victoria, porque recuerden, mínima en 1500 la tiene Diego Ruiz con la mejor marca española de la temporada, 3:37.86. Álvaro Rodríguez, Manolo Olmedo, David Bustos, Víctor Montaner, Eugenio Barrios, Juan Carlos Higuero, Álvaro Fernández, Luis Alberto Marco y Javier Abad. Obviamente algunos han optado por el 3000, otros por el 800, pero de cualquier forma todos los que están aquí, los que optan a la victoria, están dentro de ese cuadro de actores principales con capacidad para representarnos con éxito en el Mundial de Doha. Sigue en primera posición Juan Carlos Higuero, segundo Álvaro Rodríguez, Diego Ruiz. Los movimientos a falta de 2 vueltas, presumiblemente Álvaro Fernández, el de Nerja, está en cuarta posición. Se van incrementando los ritmos. Víctor Montaner, que ya pasa a la quinta posición, 3 vueltas para el final. Ya están los nervios en el grupo que sigue siendo muy compacto, que se estira, pero que sigue en primera posición, comandado por Juan Carlos Higuero, que no tuvo una buena actuación en el meeting de Valencia. Le pasa Álvaro Rodríguez como una exhalación. También Diego Ruiz, que fue subcampeón el año pasado y que quiere la victoria. Esto se empieza a mover. Empieza a ser realmente apasionante esta final del 1500. Quedan 400 metros y ya está todo disparado hacia el final de esta prueba. Álvaro Rodríguez domina. Diego, otra vez Juan Carlos, que ataca a punto de entrar en esa curva que da acceso a la recta de llegada. Quedan apenas 250 metros. Olmedo en cuarta posición. Toque de campana. Qué fuerte está el atleta del Nike. Álvaro Rodríguez, primera posición. Segundo, Juan Carlos Higuero. Tercero, Diego Ruiz. Cuarto, Olmedo, un hombre de 800 con buen final, pero está impresionante Álvaro Rodríguez. Y también Juan Carlos Higuero, que intenta atacar en la zona más complicada, pero ahí está colocado para la salida de la curva. Está todo por decidir en esta final del 1500. Álvaro Rodríguez muy fuerte también por el interior, y por el exterior Diego Ruiz, el burgalés, va a conseguir la victoria. El segundo es Manolo Olmedo. Vaya final del 1500 que hemos tenido ocasión de vivir en este Palacio Luis Puig, con la victoria para este hombre, Diego Ruiz, que fue subcampeón el año pasado y que quería el título aquí en Valencia, y Juan Carlos Higuero, que ha quedado lejos de esas 2 primeras posiciones. Veremos qué sucede con el segundo clasificado para el Mundial de Doha, porque por crono tiene mejor crono Álvaro Rodríguez, que dejó hacer en esos instantes finales y abierta esa puerta
por la cuerda, que aprovechó perfectamente un hombre de 800 como Manolo Olmedo para imponerse y conseguir la medalla de plata. La satisfacción de Manolo Olmedo, que levantaba la mano izquierda, no sabemos si celebrando ese segundo puesto, que puede dar algún dolor de cabeza al comité seleccionador de la Federación Española. La marca, y demostrando que ha estado espléndido todo el año Álvaro Rodríguez, es ligeramente mejor que la de Manolo Olmedo, pero veremos si prima en este